La vida es como una carrera donde nos vamos a encontrar con diferentes obstáculos. Los obstáculos no significa que la carrera está terminada, sino que al contrario, tendremos que sobrellevarlos, que saltarlos, algunos evitarlos y que quitarnos de algunas cargas para poder acabar esa carrera. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Así es que también en nuestra vida espiritual esto es una carrera. Pero ¿de qué tipo de obstáculos nos estaremos refiriendo? ¿Qué tipo de cargas tenemos que quitar de encima? Y pues bueno, yo quiero decirte que el mayor obstáculo somos nosotros mismos y nuestra manera de pensar. Por algo también, pues Dios nos habló a través de Pablo en Romanos 12:2 y hace este énfasis. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces por eso es importante que nosotros nos renovemos, nos transformemos a través de su palabra. Y bueno, algo que es importantísimo y que es un gran obstáculo es cuando interpretamos una situación incorrectamente. ¿Y cómo puede suceder esto? Pues bueno, cuando nosotros nos comparamos ante el problema y no más bien ponemos a Dios frente al problema. Y miren, esto fue algo que le sucedió al pueblo de Israel cuando se encontraba temeroso, ahora sí que entre los egipcios, entre ese gran ejército poderoso y entre el mar. Ellos empezaron a hacer una interpretación incorrecta y por eso decían, era mejor estar en Egipto como esclavos, o sea, háganme el favor, pero a veces tú y yo pensamos igual, era mejor, o sea, ¿para qué salimos? ¿Por qué Moisés nos sacaste de aquí? Y en realidad había sido Dios. Pero bueno, ellos empezaron a hacer una interpretación incorrecta porque se empezaron a comparar frente a ese gran ejército. Y pues bueno, ahí es donde Moisés justamente les hace ver que no eran ellos, que no debían temer porque era Dios quien pelearía por ellos. Entonces, pues esto es algo súper importante porque no eres tú, sino es Dios peleando por ti. Otra cosa que nos suele suceder es evaluarnos a nosotros mismos frente al reto al cual Dios nos ha llamado. Y esto al igual le pasó a Moisés, ese gran hombre que Dios le dio una gran misión, que era justamente liderar al pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Pero él, cuando Dios tiene ese encuentro con Moisés y le revela esto, él empieza a verse a sí mismo y a evaluarse que no era capaz. Tú y yo muchas veces también nos vemos y decimos, no, pues es que yo no tengo ni los recursos, ni la sabiduría, ni nada. Y justamente Moisés le empieza a decir, ay Dios, pero yo no soy bueno hablando, o sea, yo al contrario soy torpe y nunca he sido bueno para hablar. Y bueno, me encanta porque Dios le responde. ¿Y quién es el que dio la boca al hombre? O sea, ¿quién es el que hizo el ciego, el mudo? Y le dice, ahora pues ve que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Así es que al igual Él es quien nos capacita, no tenemos que vernos a nosotros, sino solamente creerle a Él y que Él nos va a capacitar. Y Moisés también cometió un error en esta ocasión. Y esto es algo que al igual tú y yo podemos repetir, que es el enfocarnos en el pasado. Él tomó esto como incluso un pretexto. Y nosotros también muchas veces tomamos como pretexto es que yo nunca lo he podido hacer, ¿no? Él decía, es que yo nunca he podido hablar bien.
Creemos que si nunca lo hemos hecho, entonces tampoco lo haremos en el presente. Y otra cosa con respecto a el pasado. A veces podemos dejarnos guiar por él. Y en gran parte, pues el pasado es un buen maestro, pero el mejor maestro es Dios. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dicho, la vez pasada yo enfrenté a los filisteos de esta manera, entonces seguramente que con los asirios me funcionará de la misma manera? Probablemente ya él hubiera fracasado, pero él consultaba a Dios antes de cualquier batalla. Y justamente tú y yo a veces nos podemos dejar guiar por lo que ya sabemos hacer, por los resultados que obtuvimos del pasado, y no realmente consultar a Dios y pedir dirección a Dios. Así es que tengamos cuidado. Algo que también hacemos frecuentemente y que es un obstáculo es adelantarnos al futuro. ¿Cuánto estamos en el futuro? Y justamente de ahí proviene el miedo al fracaso, porque decimos, ¿y si? ¿No? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Pero miren lo hermoso que decía David en uno de sus salmos. En el Salmo 31:15, él dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, o en tu mano está mi futuro. Tú tienes el control de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, por eso podemos estar tranquilos y confiar en él. Así es que no importa en qué situación te llegaras a encontrar en el futuro, siempre tu ayuda, tu socorro vendrá de Dios. Y Dios siempre estará para ayudarnos y para socorrernos en cualquier circunstancia. Bueno, algo que también frecuentemente hacemos es compararnos con los demás o tomar como parámetro los lineamientos del mundo. Pues bueno, ¿qué hubiera pasado si Jesús se hubiera querido asemejar y se hubiera comparado con un maestro de la ley o con un rey de alguna ciudad? Pues por supuesto que eso lo hubiera desenfocado del propósito y de la voluntad de Dios. Asimismo, cuando tú y yo nos comparamos con los demás, eso nos desvía de la voluntad de Dios. ¿Y sabes dónde tiene que estar nuestra mirada? Bueno, nuestra mirada dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, a él no le importó que para los hombres eso fuera ridículo, que incluso fuera avergonzado, fuera humillado, fuera todo, porque él lo que tenía enfrente era cumplir con la voluntad de Dios. Por eso tú y yo tenemos que fijar nuestra mirada en Dios, porque ¿qué pasa cuando alguien que va corriendo se distrae para ver el de al lado? Pues eso lo desenfoca, eso incluso lo puede hacer más lento y puede hacer que incluso se lastime o no llegue a la meta final. Por eso nuestro parámetro debe de ser Dios y nuestra comparación debe ser con Cristo para que podamos llegar a la medida del varón perfecto. Y tampoco tenemos que tomar los parámetros del mundo como guías, porque como dice Jesús, ¿no? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por eso Pablo decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Pues sí, al final eso nos hace que tratemos de agradar al hombre y por tanto nos hace quitar nuestra mirada de él y pues obviamente desviarnos del camino, de nuestro carril en esa carrera y llegar al final, a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y bueno, también algo que puede ser un obstáculo, híjole, y esto nos enfrentamos, es la soberbia. Incluso en Proverbios dice,
Antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Así es que tú y yo debemos tomar el ejemplo de Jesús. Jesús, aún siendo Dios, dice que se despojó de todo eso y se hizo humilde, se hizo como un siervo. Y acuérdate que el más grande es el que se hace el más pequeño. Entonces tú y yo, al igual que Jesús, debemos ser humildes delante de Dios. Y bueno, lo último es nuestra relación con Dios. Si tenemos una mala relación con Dios, pues esto también nos desviará de la meta final. ¿Por qué? Porque pues fácilmente nos dejaremos llevar por nuestros deseos, por lo que las demás personas digan, por agradar a los demás, por cumplir ciertos parámetros que me impone la sociedad, y dejaré a un lado la guía, la dirección de Dios. Y por eso Jesús nos habló y nos dijo que si permanecemos en Él llevaremos mucho fruto, pero lejos de Él nada podemos hacer. Así es que hay que incluso seguir el ejemplo de Cristo, que Él buscó siempre a su Padre y tenía una relación y una intimidad con Dios, y por eso Él nos incitó a que nosotros también podíamos tener esa relación como Él, de un padre y un hijo. Así es que realmente busquemos alimentar esta relación. Bueno, espero este video te haya ayudado, que al igual puedas llevarlo a la práctica, y te animo a suscribirte al canal, a ponerle la campanita para que sigas viendo los siguientes videos. También ponle tu like si te ha gustado, coméntame qué otros obstáculos te has encontrado en esta vida de esta carrera. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.